¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es jueves 25 de abril. Participaciones preferentes. Si hace un año prácticamente hubiéramos dicho esta expresión aquí en este mismo programa, empezamos a hacerlo entonces, muchos de ustedes probablemente no sabrían de qué estábamos hablando y quizás no fuesen capaces de aventurar el drama que a muchos gallegos, a miles de gallegos, se les iba a venir encima. Desde entonces, desde hace aproximadamente un año, que se visualizó de una forma muy contundente este problema, esta estafa masiva como por parte de muchos ya se está reconociendo, la presencia constante y diaria de los afectados por las participaciones preferentes se ha incrustado en el paisaje de la actualidad gallega, porque los afectados, como decimos, no cejan sus reivindicaciones. La última tenía lugar ayer en el Parlamento Europeo. Un grupo de afectados por estas participaciones, de representantes de las diferentes plataformas que se han puesto en marcha en Galicia, trataban de buscar el auxilio de la Unión Europea. Recordarán que el Gobierno y en parte las entidades financieras responsabilizan a la Unión Europea de la imposibilidad de resolver cómo los afectados quieren este problema de las preferentes. Saben que ellos reclaman que se le devuelva la integridad de los depósitos que dejaron en las entidades en su momento, y que lo que se está aplicando en estos momentos es un sistema de quitas, además de las famosas conciliaciones que se están llevando o arbitrajes que se están llevando a cabo por las diferentes entidades. Así que hoy pretendíamos traer aquí a algunos de los afectados, de los portavoces de los afectados, para que nos cuenten en qué momento nos encontramos, pero también a una persona que representa a los trabajadores de las entidades financieras y más específicamente del NCG Banco, que como saben es la que tiene el mayor problema aquí en Galicia, teniendo en cuenta la penetración que en su momento tenían tanto Caixa Nova como Caixa Galicia. En los últimos días hemos visto momentos complicados entre los preferentistas y los trabajadores de estas entidades financieras. Tendremos ocasión de volver a ver algunos de esos momentos, como el que hace unos días se producía en la oficina principal de la ciudad de A Coruña. Les paso ya a presentar a las personas que nos acompañan en esta parte del debate de esta noche. Ellos son Ana Cedeira. Ana, muy buenas noches. Hola, hemos hablado en ocasiones con Ana a través del teléfono, portavoz en este caso de la plataforma de afectados por preferentes de la ciudad de A Coruña. Muy buenas noches, decía. Está tamén Jesús Domínguez, portavoz de la plataforma de Santiago. Moi buenas noches. Claro. E unha das persoas que onte tivo ocasión de defender a postura dos afectados no Parlamento Europeo. Seguida falaremos do que aconteceu ali. Está tamén con nos, por parte dos afectados, Miriam Rodríguez, portavoz neste caso da plataforma do Baixo Miño, unha das máis activas de todas as que foron aparecendo como moreas no paisaxe deste país que é Galicia. Moi boa noite tamén. Completamos a mesa, como decía, con Julián Valiente, que é secretario xeral da Federación de Servicios Financeiros e Administrativos de Comisións Obreiras. Moi boa noite. A súa responsabilidade hoxe é defender ese papel que están xogando neste drama, supoño que nesto estamos de acordo todos, o papel, decía, dos traballadores das entidades financeiras, bueno, que están pasando por un momento moi complicado tamén. Evidentemente. Así que moi boa noite. Bueno, por empezar, Suso, que pasou onte no Parlamento Europeo? Pois que tivemos a posibilidade de continuar con unha demanda que se iniciou pola parte da coordinadora de todas as plataformas no mes de novembro. Había xa outras demandas anteriores, pois da plataforma de Vigo, outras 8 ou 9 do resto do Estado, se sumaron todas elas en unha demanda única á Comisión de Peticións de Denuncias. En este caso, nos chegamos ali por mediación da eurodiputada Ana Miranda, do Bloque Nacionalista Galego, e tivemos a oportunidade no mes de novembro de trasladarlle documentación. Nos reunimos coa Comisión de Garantías de Asuntos Financeiros en aquel momento, bancarios, perdón, e co secretario da Comisión de Peticións de Denuncias, co David Lowy. En aquel momento se lle fixo entrega da documentación que a 24 de novembro dispoñíamos, xa tiñamos laudos, había algunha sentencia, había demanda do fiscal, había moita documentación, lle foi entregada, foi admitida a trámite en un prazo impresionantemente rápido, en 5 meses, e se xuntou onte co tema dos desafiuzamentos,
nunha mesma comisión. E aí podemos, ante o pleno da comisión, ante un cento de eurodeputados de todos os países europeos, pois defender unha vez máis a situación na que nos vemos inmersos nesta estafa que consideramos non só os afectados, os 80.000 afectados de Nova Galicia Banco, sino la defensora del pueblo, valedor do povo, fiscal xeral, concellos, diputacións, autoridades... Esta semana estuvo aquí Alfonso Rueda e dixo que él recoñecía que sí, que fora unha estafa prácticamente transversal. Sí. Enseguida entremos máis detalles, pero con que sensación vindes? Que vai haber algunha solución dende a Unión Europea? Non esperábamos unha solución do Parlamento Europeo, pero sí que se lle dea un tirón de orellas vía un informe, vía do xeito que considere oportuno a Comisión de Peticións. De entrada, se vai a facer unha carta ao goberno español para preguntarlle, para instalo a que informe das investigacións levadas a cabo nesta materia, parece que non son moitas. Por outro lado, instar a Comisión de Asuntos Económicos do Parlamento Europeo a traballar na mesma liña. E, francamente, os eurodiputados a sensación que tiñan é que o problema da banca en España era moitísimo máis grave e moito máis sangrante, non só polos desafiuzamentos, sino tamén polo tema das preferentes, e que a dimensión era moito maior. Non había unha sensación, o sea, un coñecemento concreto polo miúdo, digamos, do que está acontecendo aquí. A documentación que lle entregáramos en novembro fora traducida a todos os membros da comisión, fora entregada, incluso un vídeo de 10 minutos das distintas movilizacións. O sea que xa eran sabedores de parte do problema, pero 5 meses de movilizacións dan para moito, e onte realmente lle demos unha dimensión actualizada do problema. Bueno, imos actualizar datos porque efectivamente estamos falando de que isto apareceu de repente na vida de moitos galegos, 80.000, creo que acabas de decir, 80.000 galegos que están con este problema encima. Decíamos que nos medios de comunicación entrou brutalmente, digamos, hai aproximadamente un ano, así que imos facer unha conexión con Marina Chiavegato para que nos actualice cales son os guarismos deste drama das preferentes, desta estafa, insisto, recoñecido xa por moitas administracións das participacións preferentes e tamén das subordinadas. Adiante, Marina. Pues 80.000, Fernanda. Con esta cifra vamos a empezar. 80.000 personas aquí en Galicia están ahora mismo afectadas por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, unos productos financieros complejos que se han vendido en buena parte como si se tratase de depósitos a plazo fijo. En los años de bonanza se ofrecían altos intereses, pero a partir del 2009 se dejaron de poder vender y con el rescate bancario ahora los preferentistas tienen que asumir parte de las pérdidas del banco. De los 80.000 afectados, 56.000 han solicitado el arbitraje, aunque por ahora solo un 16% del total, es decir, unas 15.000 personas han conseguido su dinero de vuelta. Por ahora, el banco ha devuelto 280 millones de euros de los 2.340 millones que ha comercializado en preferentes. NCG dice que se están resolviendo por arbitraje 73 casos al día, aunque las plataformas sostienen que el ritmo es mucho menor. Aparte del arbitraje está también la vía judicial y por ahora NCG cuenta con 50 sentencias contrarias a la venta de preferentes. La quita es la palabra que se han tenido que aprender los estafados, pero también todos los gallegos, porque si nada cambia, entre mayo y junio se llevará a cabo la quita de las preferentes. Eso significa que todos los clientes perderán entre el 10 y el 60% de su inversión. Se calcula que una vez aplicada la famosa quita, los clientes aportarán a NCG 1.700 millones de euros. Lo restante será canjeado por títulos del banco, lo que hará con que el 40% de la entidad quede en mano de los preferentistas. Pero hay que resaltar que los clientes de NCG no son las únicas víctimas de esta estafa masiva. Los peor parados son aquellos que están vinculados a las entidades nacionalizadas, es decir, los de NCG, pero también Bankia, Catalunya Bank, entre otros. Lo podéis ver en vuestras pantallas, pero otras empresas también han comercializado preferentes, por ejemplo, Eroski, Repsol o Telefónica. Recordar, Fernanda, también que todos los internautas pueden participar desde ya en nuestra tertulia, almohadilla preferentes, vía V, es lo que tienen que escribir
escribir en Twitter, pero también en Facebook o mandando un email, vías de comunicaciones abiertas y nosotros publicando en directo los comentarios de los internautas. Fernanda. Bueno, pues son estes os datos globais do asunto das participacións preferentes, probablemente detrás de cada un deses números, como acontece tamén co asunto do paro, do que falaremos despois no tempo de tertulia, detrás de cada número hai unha historia, probablemente un drama particular. Ana, hablamos da palabra quita, que supongo que es una de las preocupaciones más inmediatas que tenéis los afectados. No aceptáis la quita, supongo. Evidentemente no. Y la palabra quita para nosotros es una palabra que no tiene mayor relevancia. Es la real, la propia palabra es expropiación. Nos van a expropiar entre mucho más del 10%. El 10% no va a existir porque yo tengo aquí datos de la última reunión con la dirección de Nova Galicia Banco y los que menos expropiación van a recibir son las subordinadas con vencimiento 2013-2014 y van a recibir el 1,5% desde el 1 de enero del 2013 hasta la fecha de vencimiento. Por lo tanto, ese 10% no existe. Y a partir de ahí se recibirán quitas importantes. Las subordinadas con vencimiento van a llegar a recibir quitas de un 43%, igual que las preferentes y que las subordinadas perpetuas. Y la primera emisión de las preferentes en el año 2003, de la cual yo soy afectada, y de la cual cobramos muy poquitos intereses, porque se publica en muchísimos sitios que cobrábamos muchísimos intereses. Recordar aquí que solamente una emisión, la del 2009, tiene un 7%. Sí, el 7% efectivamente siempre es el que se usa como referencia del gran negocio que pero la gran mayoría cobrábamos un 2 y pico más Euribor, o sea que de caramelito aquí no había nada. Y precisamente esa primera emisión es la que mayor quita va a recibir. Y estamos hablando de un 61-63% del dinero de los ahorradores. Y esto es intolerable. Es intolerable. Bueno, hablamos muchas veces de cómo fue el procedimiento de colocación de estas participaciones preferentes. Y hay, bueno, la impresión de que hay un porcentaje muy alto de gente que no sabía lo que estaba firmando, pero que hay un porcentaje de gente que sí que lo sabía. ¿Esto es así? ¿Qué porcentaje calculáis vosotros? ¿Hay que distinguir entre ahorradores e inversores, que es un pouco esa distinción que hai que hacer en este caso? Nos dende a plataforma do Baixo Miño prácticamente non coñecemos casos no que a xente soubese o que estaba asinando. É dicir, a meirande da xente son aforradores. Os que saímos á rúa somos aforradores. E unha cousa moi importante que hai que dicir é que a meirande dos que eran investidores, xa polo procedimento de arbitraxe, a meirande desas persoas xa recuperaron os seus aforros. Agora os que quedan para recuperar os seus aforros son aforradores. Pero que foron chamando primeiro os inversores? Evidentemente, porque o Partido Popular utilizou o arbitraxe mediante un sistema caciquil. Os primeiros que foron a esta mediación foron simpatizantes do Partido Popular, amigos de, e logo, pois, os que entraban no bombo. Entón, iso que hai que decir públicamente, demandar que o arbitraxe realízase mediante un sistema caciquil sen ningún tipo de criterios e onde xa os investidores, os poucos que había, xa recuperaron os aforros. E agora os que quedamos somos os aforradores que levamos pois toda a vida traballando para ter algo para o día de mañán e nos vemos nesta situación. Julián, enseguida falaremos do presente, do que se está vivindo dentro da plantilla de NCG, pero como foi todo ese proceso de colocación de preferentes? Como funcionou entre a plantilla esa colocación de ese producto? Pues para la plantilla las preferentes vinieron como cualquier otro producto financiero de los que vendíamos. En ese sentido, era un producto que venía perfectamente diseñado por los gestores, con un proceder totalmente irresponsable, porque lo han diseñado. A ver, nosotros en comisiones llevamos algún tiempo ahora que sabemos en lo que consisten verdaderamente, porque hay que señalar que aquí nos han cambiado las normas a mitad del partido. Teníamos un producto que se comercializaba perfectamente, que tenía todas las bendiciones habidas y por haber del Ministerio de Economía, del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En ese sentido, para las plantillas era imposible distinguir lo que eran las participaciones preferentes de cualquier otro producto financiero, porque se llegó a dar incluso fichas de producto que no decían exactamente en lo que consistían, con lo cual nosotros estábamos colocando un producto evidentemente tóxico, pero que desconocíamos completamente en qué consistía. ¿Qué pasa? Llegamos a los test de estrés del 2009 y del 2010, y entonces es cuando se cambia la calificación del producto, porque nos dicen, eso ya no va a computar para el core capital, ya no va a ser, y entonces la Comisión Nacional del Mercado de Valores es cuando cambia la calificación
el producto se convierte totalmente en ilíquido al desaparecer el mercado secundario de colocación y además las empresas empiezan a dar pérdidas, con lo que tampoco se abonan los intereses. Entonces, claro, nos encontramos con esta bomba entre las manos. Evidentemente, esto ha sido una estafa en toda regla. No podemos mirar para otro lado y decir que ha sido lo que no es. ¿Qué pasa? Responsables los hay los gestores, evidentemente, con su proceder irresponsable, y los supervisores que no han supervisado lo que estábamos colocando. ¿Por qué nosotros colocábamos participaciones preferentes? Pues igual que colocábamos acciones del Banco de Santander, libretas de ahorro infantil o cualquier otro producto del amplísimo catálogo que teníamos en ese momento en las oficinas. Evidentemente ha salido mal. Pienso que nosotros los trabajadores no tenemos por qué disculparnos, porque al fin y al cabo estábamos cumpliendo con nuestro deber y siguiendo las instrucciones de las personas que dirigían las entidades, y estábamos vendiendo sin saber productos que han resultado perjudiciales, pero no tenemos por qué. Se ha hablado mucho de las presiones que estaban recibiendo los trabajadores para colocar esos productos. Claro. Se estaba presionando a la plantilla para que se colocaran. Vamos a ver, mientras que en toda Europa y en Estados Unidos los bancos centrales, las autoridades monetarias estaban inyectando cantidades pero ingentes de recursos públicos en los bancos, sí. En España se decidió que todo eso se hiciera con cargo al ahorro de los particulares. Y eso no fue una casualidad, se hizo así. Y o sea, que se estaba forzando la colocación de preferentes para recapitalizar la banca española. No solo ha sido Nova Galicia. Acabas de sacar hace un momento un gráfico que coincide punto por punto con todas las cajas nacionalizadas y los bancos que son hoy en día propiedad del Estado. En ese sentido, el FROB, el Estado, es el principal responsable de que esto se devuelva ya. Nosotros pensamos en comisiones. Hace unos meses tuvimos nuestro congreso federal en Bilbao y ahí sacamos una resolución. Las preferentes son una estafa, las prioridades son la clientela y las plantillas, porque será la única manera de que logremos recuperar la credibilidad del sistema financiero. Entonces, para nosotros esto es urgente que se resuelva. La quita que se va a producir, pues radicalmente en contra de ellos. Todas estas personas que han comprado preferentes, como bien decía la contertulia, no recuerdo el nombre, perdón. Miriam, como bien decía Miriam, prácticamente muy pocas de ellas son inversores, porque si fueran inversores no habrían invertido en esto, está claro. Tampoco se daban grandes cantidades de intereses, salvo los de la emisión del 2009, como para poder decir que fueran inversores que iban allí a hacer el gran negocio. Fueron gente sorprendida en su buena fe. Hablas de esa presión, presión que se estaba recibiendo, pero la cadena de presión, porque deduzco por tus palabras que la presión no venía directamente de los responsables de la entidad, sino que venía de más arriba incluso. A ver, venía de más arriba en el sentido de que había que recapitalizar la entidad porque si no iba a haber grandes problemas. Se hablaba, recordarás las cifras que se barajaban, de que había que reunir los 50.000 millones de euros en recursos ajenos para poder competir en un mercado globalizado. Recordarás todo eso, que las entidades se lanzaron como locas a colocar. Cada entidad sacaba sus emisiones de participaciones que se cubrían a los pocos días entre grandes ovaciones, y cada una que publicaba sus datos eran mejores que los del anterior y todo el mundo sacaba pecho de lo bien que iba el sistema financiero, que era en aquel entonces el mejor sistema del mundo. Bien, esto se vino abajo estrepitosamente. ¿Cuándo empezasteis a detectar que había un problema con ese producto? ¿Cuándo los trabajadores os disteis cuenta de lo que había pasado? Cuando se suprime el mercado secundario, la gente queda atrapada verdaderamente en esto, y nosotros detectamos que, porque claro, a nosotros nos venía, por ejemplo, Ana, que una pena que no lo hubiera hecho en su momento, y nos dijera, quiero deshacerme de estas participaciones, y nosotros buscábamos en el momento, en la oficina, se buscaban prácticamente en unos días otra persona. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los 2007, 2008. ¿No es verdad? No es verdad. No es verdad. Bueno, a ver, ahora que acabe Julián y ahora contesta. Yo entiendo que es así, pero bueno. Había un mercado secundario en el que se compraba y se vendía sin ningún problema. Siempre había gente que quería comprarlas. Ana, si dices que no, yo no sé... No es verdad. Vamos a ver, yo voy a contar mi caso particular.
para que la gente se dé cuenta de cómo colocaron preferentes. No compramos preferentes, nos colocaron preferentes. Yo fui a una entidad que es Caixa Galicia, iba de Caixa Nova con una transferencia de mis ahorros y fui a una persona de confianza recomendada por algún amigo y la persona que me atendió, yo le pedí que me colocara mis ahorros divididos, que estuvieran cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que en aquel momento eran 20.000 euros por titular, y que no quería nada de riesgo, absolutamente nada de riesgo, y que estuvieran garantizados, y que cuando tuviera necesidad de recoger mi dinero pudiera echar mano de él. Me hizo 4 imposiciones, una de ellas fue esta, pero me dijo que era como un depósito a 3 años, y vamos a colocar aquí un dinero en el que no necesites inmediatamente. A los 3 años lo puedes retirar sin ningún problema. A los 3 años me acerqué a la sucursal a ver qué pasaba con ese dinero para colocarlo en otra cosa. Y me dice que tengo que dar una orden de venta. Ahí descubro que yo tengo un producto que no sé lo que es. Entonces, damos esa orden de venta, pero ya no recupero mi dinero. Y estoy hablando, calcular, 2003, 2006. Ya no recupero el 100% del nominal. Esta persona, la directora, desapareció de repente de la sucursal y luego desapareció la sucursal. Y nunca fui capaz, me dirigí a la sucursal aquí en Arteixo, donde vivo, y siempre me convencieron de que era una cosa estupenda, maravillosa, y de que a los 5 años Nova Galicia Banco, que en el momento Caixa Galicia, lo podía amortizar. Y yo dije, bueno, pues voy a esperar 2 años más a ver si me lo amortiza. Volví a los 2 años y tampoco me lo amortizaron. Y volví a dar orden de venta y tampoco recuperaba el 100% del nominal. Recuperaba el 80, el 70, el 60, pero nunca el 100%. Y yo quería mi dinero porque yo no había arriesgado mi dinero. Esta confusión que pone encima de la mesa, Ana, de la que tanto se ha hablado, de que la gente creía que estaba comprando, sobre todo un plazo fijo, que es lo que básicamente se ha hablado, nosotros hemos puesto aquí efectivamente algunos contratos en los que parecía que había una vocación o una intención de ocultar la verdadera naturaleza del producto, porque efectivamente en esos documentos, y eso lo firmaba o lo presentaba un trabajador, aparecía o se insinuaba de manera que el cliente pensara una cosa que no era, es decir, que sí que había unas ciertas estrategias por parte de los trabajadores. Indiscutible, sí, no puedo decir lo contrario, vamos, sería faltar a la verdad. Ha habido una muy mala praxis profesional, no cabe ninguna duda, malos comportamientos y malos hábitos. O sea, el hacer como se ha puesto de relieve en algún lado, una libreta de ahorro disfrazando esto, pues esto evidentemente es una mala praxis profesional. Y el caso, por ejemplo, que también se ha puesto en titulares, porque es muy llamativo, de gente incapacitada, digamos, para valorar la complejidad de ese producto. ¿Cómo es posible que trabajadores hayan hecho esto? O sea, que hayan cogido a gente con Alzheimer, por ejemplo, o a menores de edad. ¿Cómo es posible? Pues, hombre, ¿cómo es posible? Pues todas las organizaciones pues tienen sus carestías. ¿Yo qué te quieres que te diga, Fernanda? Como siempre digo, hasta la Iglesia Católica, que es obra de Dios, está llena de delincuentes. ¿Qué vamos a esperar de todos los demás? Bueno, yo no sé qué impresión vais teniendo de lo que estamos hablando. Pues nada, dos matices. Sí. Se seguiron comercializando preferentes e subordinadas máis alá do 2009, no 10, no 11 e incluso no 12. A sabendas xa da situación e con informes incluso na Xunta de Galiza, esa famosa auditoría que non está feita pública, esperemos que na comisión esta de investigación si salga, donde xa se poña de manifesto que o principal problema para a fusión eran as participacións preferentes. Moitos clientes recuperaron os cartos en eses anos hasta o 2012 de un xeito moi determinado, cliente que sae por cliente que entra. É unha estrutura piramidal, entonces hubo posiblemente inversores que recuperaron os cartos endosando o produto a novos aforradores pringados e de paradillos. Outro dato... Perdón, un inciso. Una conducta, o sea, esa que estás poniendo encima de la mesa, lo está haciendo Bankia hace unos meses. Sí, exactamente igual. En el año 2013. Si outro tanto que do que hai de Nova Galicia Banco en Galicia hai no resto das entidades. O que pasa é que estamos falando, claro, da entidade que aquí máis afecta a xente. Se poña de manifesto en España máis de 1 millón afectados entre todas as entidades. Outro dato, a quita media, cambiando de tercio, porque digamos que a estafa tuvo un período, pero no último ano e desde a intervención do Goberno do Estado, desde que a entidade pasa a estar controlada polo FROP, digamos que pasamos a unha segunda fase, que é
na que se nos convirte por decreto en inversores. Se baixa a orden de prelación, as subordinadas, as preferentes pasan a ser accións dunha entidade que non cotiza en bolsa. O sea, pasamos a ser accionistas por decreto. Creo que en algún contrato aparece que teríamos dereitos políticos sobre a entidade. Nunca os vimos. E máis, levamos un ano capitalizando a entidade a costo cero. Nadie se deixaron de pagar os xuros, as preferentes, as subordinadas se venderon como prazos, como depósitos a prazo fixo, ata que se deixaron, ata que en a seguinte fase, co seguinte decreto do goberno, pois xa, como xa éramos inversores por decreto, agora se nos aplican quitas tamén por decreto. Quita media do 43%, o resto, media, máis, o resto cambialo por accións non cotizables. O goberno nos quere tomar o pelo, nos quere estafar agora o goberno. O señor de Guindos nos quere estafar con accións non cotizables, dunha entidade que non cotiza. Pero, se quixéramos cambiar esas accións por líquido, por cartos, para recuperar unha parte, teremos un novo desconto de outro 20% adicional no caso das preferentes e no caso das subordinadas de un 18% por cada ano que queiramos adiantar a recuperación do principal. Posiblemente a quen lle venza no 2018 teña que pagarlle a Nova Galicia Banco porque quen controla o FROP, o Ministerio de Economía, así o ten decidido. Isto xa non é unha estafa bancaria, é un expolio dos aforros, 1.800 millóns de euros dos aforros dos galegos que os quere expoliar o goberno do Estado español para financiar o rescate bancario, ese que non iba a ter precio. No, a verdad que o relato polo miúdo deste asunto é absolutamente alucinante. Vamos facer un pouquiño de historia porque decíamos que o problema o tiñades moito antes probablemente de que forades consciente de que tiñades un problema. Pero foi aproximadamente hai un ano, como lles decía, cando este asunto irrumpiu na opinión pública, nos medios de comunicación. Hai un nome concreto que é dunha muller de Vigo que se chama Belén Bo, neste momento forma parte dunha destas plataformas, e ela foi un pouco a primeira que empezou a protestar polo que estaba acontecendo. Estamos vendo esas imaxes que en concreto son do 23 de febreiro do ano 2012. A primeira vez que escoitábamos a Belén falar dun asunto que entón para moitos era chinés, moita xente non sabía de que estábamos a falar, e ela foi a primeira que falou deste asunto das participacións preferentes e dese plazo eterno que aparece neses contratos. Hai uns días recuperábamos a Belén Bo para ver que pasou con ela, en que situación se atopa e como foron transcurrindo estes meses. Vamos a verlo. Como cada día, Belén se prepara para echarse a la calle. Todos los días manifestaciones, y si no tienes reuniones, y así. Es un poco mi vida. Su rutina dio un giro de 180 grados hace poco más de un año, cuando la realidad le estalló entre las manos. Y le dije a la señorita, a la directora, le dije que quería retirar otro dinero que me quedaba a mí, ¿no? Y me dice, no, aquí no, lo único que tienes es a 10 años. Y yo, muy ingenua, dije, no debe haber un error. No había ningún error. Su director de confianza había colocado sus ahorros en obligaciones subordinadas y preferentes sin su consentimiento. O sea, yo nunca me imaginé que un director, que fueran a hacer eso. Es que no me entraba en la cabeza, porque yo tengo una discapacidad de un 65% y no llegaba a los 700 euros la paga que tenía. ¿Cómo iba a meter mi dinero en productos híbridos, de alto riesgo? Y a perpetuidad. No podría recuperar parte de su dinero hasta el año 9.999. Impotente, llevó su protesta hasta las puertas de la sucursal. Estuvimos así como 3 meses todos los días y nadie se hacía eco. Hasta que un día, un fotógrafo de La Voz de Galicia, un periodista, pues me sacó. Por aquel entonces pocos habían oído hablar de las preferentes, pero pronto Belén descubrió que no estaba sola. No, cuando ya estábamos en la puerta, ¿no? Y nos venía la gente, nos veían a la pancarta y nos preguntaba, ahí sí ya nos dábamos cuenta, porque algunos decían, se ponían lívidos, ay, que Dios mío, que me parece que lo tengo yo, ay, que lo tiene mi madre, le voy a mirar los papeles. Su caso destapó una ola de afectados y a raíz de él se crearon plataformas, como la de Vigo, que ahora ayuda a coordinar. Te cuentan todos los problemas, al final te los llevas tú un poquito para casa, porque son casos tan sangrantes y tan tristes, y eso, aunque a veces, te cansas y te quemas un poquito, te dan ánimos y dices, tienes que seguir. Belén ha conseguido recuperar ya parte de su dinero a través del arbitraje, pero seguirá alzando su voz para que se haga justicia con todos los afectados.
Bueno, esta historia de Belén Bo, como decíamos, probablemente a primeira cara que asociamos ca historia das participacións preferentes. Miren, hai un asunto que sigue chamando a atención, que supoño que hai xente que aínda non sabe que ten preferentes, é así? É así, certamente. Se están enterando, moitos deles agora, estes días, cando reciben a carta na que o banco lles informa do roubo. Nos non lle chamamos quita, porque aquí se nos rouba os nosos aforros o 100%. Se nos aplicaría unha quita, pero logo se nos canxea por unhas accións que non cotizan en bolsa, polo tanto, a perda dos nosos aforros vendrían sendo 100%. Por iso nos lle denominamos roubo. É certo, sí, moita desta xente estáse achegando agora estes días até as distintas plataformas ou asociacións a pedir información e inclusive veñen moi preocupados porque pensan que xa é demasiado tarde para solicitar o arbitraxe. Este arbitraxe que tanto defendía o Partido Popular durante a campaña electoral e que a raíz de rematar as eleccións caiu en picado e que aínda onte en Bruselas defendían este sistema como se fose o millor do millor e para nada. Sí, Millán Mon, que é galego precisamente, non? Que pasa co arbitraxe? Porque efectivamente non solamente dende Bruselas, dende aquí se está permanentemente falando de arbitraxe, incluso hai entidades como Bankia que imitaron o procedimento que está seguindo aquí en Galicia por parte de NCG. Pois parte de que foi un procedimento totalmente opaco, tan opaco é que os criterios básicos determinados polo FROP son do 17 de abril, da semana pasada. Entonces, o que pasou nos últimos 8 meses, con que criterios se estuvo facendo? Unha boa pregunta, non? Sí, sí, estupenda pregunta. Pois non, os descoñecemos. Os abogados din, non sabemos se eran os de ollos azuis, os altos, os baixos, ou os que tiñan o carné de algún club de fans determinado. Hasta aí. Os que coordinaban plataformas. Falouse desto tamén, non? Entonces, eso é realmente grave. Pero eu quería tamén facer un inciso nas emisións de Caixa Nova e Caixa Galicia en mans de minoristas. E falo de unha gráfica publicada precisamente pola Voz de Galicia, donde todas as emisións en mans de minoristas son as gráficas de abaixo, empezan no ano 88 con Fraga, 2003, 4 e 5 con Fraga, Feixóo de conselleiro, este pico, maio de 2009, co señor Feixóo de presidente da Xunta de Galicia, ata decembro do 2009. O sea, no 2009 se emiten 5 emisións de preferentes co señor Feixóo de presidente. Para non saber nada, eu creo que hai bastante responsabilidade, non? Con respecto ás dudas en relación co arbitraxe, non sei se os traballadores de NCG son conscientes destas dudas que as propias plataformas teñen con respecto ao criterio de selección dos afectados. Que se pensa entre a plantilla deste sistema? Ben, pois evidentemente, como ben señalou o contertulio, pois que se colleu xente sin saber con que criterios, non obedecían a ninguén. Para nós podía facerse de outro xeito bastante máis racional, como por exemplo, pois coller aos que menos dinero teñen invertido en preferentes, bueno, invertido non, perdón, aforrado en preferentes, e compensarles de algún xeito, porque esta forma que se está facendo para nós non é lógica. O sea, que coincidides na sensación de que é arbitrario o criterio. Nos coincidimos en prácticamente todo o que están dicindo os afectados polas preferentes. En que non coincidimos? Pois non coincidimos na forma en que están facendo últimamente a protesta, evidentemente, porque nos non podemos mirar para outro lado cando hai agresións feitas ao socaire das plataformas de preferentes. Vamos falar agora deste modo de protestar. Por ir o máis inmediato, hoxe mesmo, saben que un dos obxectivos dos afectados son os plenos dos diferentes concellos, dun xeito moi específico, moi visual na zona sur da provincia de Pontevedra, pero esa estrategia se está espallando por toda Galicia. Hoxe mesmo tivo lugar unha protesta no concello de Ferrol. Imos ver esas imaxes. Bueno,
Bueno, medio millar de persoas aproximadamente ocuparon hoxe o pleno da Corporación Municipal de Ferrol. É certo que non había só afectados por as participacións preferentes, senón tamén desgraciadamente afectados pola crise do naval, pero como vemos esa decisión de protestar diante dos plenos das corporacións, como decías, está espallando por todo o territorio do país. Do que estábamos a falar é de outro tipo de protestas que teñen que ver, bueno, ca presenza nas entidades financeiras, nestas oficinas. E imos recuperar un vídeo que xa tivemos ocasión de comentar con Ana, que foi un momento que se viviu hai uns días na sede da oficina principal de NCG na cidade da Coruña. Este. Julián, hai medo entre os traballadores? Hombre, por supuesto. Hay miedo y hay sensación, primeramente, de que se está confundiendo por parte de los preferentistas o de las plataformas o de quien sea que convoque esto, pero que al final estamos nosotros por el medio, de que se está confundiendo al enemigo, porque nosotros no somos el enemigo de estas personas. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, lo hemos hecho con profesionalidad y lo hemos hecho bien. El enemigo son los gestores, los supervisores y sobre todo la gente que está propiciando esta situación de desamparo en la que viven, porque evidentemente a esta gente hay que darle respuesta. A esta gente hay que darle respuesta urgentemente. Vosotros habláis de regulares ataques en forma de insultos, amenazas y coacciones, ¿es así? Sí, con todas las letras. Evidentemente no es nadie, no son las plataformas, no son los preferentistas, no son... Pero alguien, y digo alguien porque al final nadie se hace responsable, evidentemente, pero alguien agrede a compañeros que están en las oficinas bancarias, alguien insulta, alguien está ahí. O sea, es que es tan sencillo como coger las imágenes y ver lo que está pasando. O sea, a mí no me nieguen que esta situación se produce porque la estamos viendo probablemente todos los jueves por las tardes a la puerta de la oficina principal de Nova Galicia en La Coruña y seguramente en 200 sitios más. Nosotros no somos los escudos de las entidades. Las entidades tienen que resolver esto, pero ya. Si los gestores que han llevado a las cajas gallegas y a las cajas del resto del Estado, pero en concreto a las gallegas, que es de las que hablamos, prácticamente a la ruina, han propiciado que cerca de 5.000 personas hayan perdido su puesto de trabajo, los que quedamos no podemos ser carne de cañón. ¿Pero os estáis siendo respaldados por la actual dirección de la entidad? Bueno, sí, es que esto solo se resuelve, nos sentiremos respaldados cuando se resuelva esta situación, porque nosotros estamos, como digo, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando los riesgos psicosociales, las angustias, las sensaciones de compañeros de baja con depresión, el no poder estar tranquilamente. ¿Sentimiento de culpa también? Bueno, si alguien quiere decir que podemos tener un sentimiento de culpa, pues vale, yo particularmente no tengo ningún sentimiento de culpa, primeramente porque yo no estaba al público, no vendí ninguna participación preferente, pero yo me encuentro con que yo no puedo estar tranquilamente en mi puesto de trabajo haciendo mi labor porque alguien me lo está impidiendo. Eso yo creo que también tenemos que ser conscientes de eso. Violencia é que te estafen. Sí. Violencia é perder os aforros, sí. Violencia é que co boletín oficial do Estado na man, non a punta de navalla, sino a punta de boletín oficial do Estado, veña o goberno e te expropie esos aforros. Máxime cando o director, o novo director ou presidente de Nova Galicia Banco no mes de maio do 2012 propoñía como saída a esta estafa o canxe a permuta por depósitos a prazo fixo. A quen lle fai esa proposta? Evidentemente ao FROP, ao Ministerio, ao Goberno do Estado, e recibe un non por resposta. Sería unha solución que permitiría seguir capitalizada a entidade e a nos ter a garantía, fai un ano, de decir, pois dispoño dos cartos con un prazo fixo garantizados polo Fondo de Garantía de Depósitos, pois curiosamente e arbitrariamente o Goberno, a Nova Galicia Banco, lle di que non, pero a Caixa Penedés ou a Caixa Castilla-La Mancha lle di que sí. Curiosamente. Pero es que esa situación, evidentemente, que es muy injusta y que compartimos la injusticia y que nos encantaría, y es más,
rogamos a que si alguien está viendo este programa que tenga poder de decisión, que lo resuelva, lo dudo, pero que lo resuelva, pero es que esta situación no puede seguir por la vía que está siguiendo. O sea, me parece muy bien por todo lo que estáis haciendo, me parece muy bien, pero no se pueden perder hasta cierto punto... Algo que decían antes os eurodiputados, sí, por matizar, decía, curiosamente, as plataformas, os afectados, non chegan ao Parlamento Europeo a pedir xustiza, e que a xustiza lle está dando a razón, 15.000 laudos, todos favoráveis, donde se recoñece mala práctica, engano, todas as casuísticas posibles, máis as sentencias judiciais. O sea, a xustiza está do voso lado. O que estamos demandando ao goberno que non teñamos que seguir mendigando a arbitraxes que a empresa PricewaterhouseCoopers, que a fin de contas a nomea o propio goberno, unha auditora privada, que non sabemos como colle os expedientes encima dunha mesa e di este sí, pero nin que teñamos que ir 60 e pico mil afectados que non recuperaron os aforros aos xulgados do país, presentar demandas, pagar tasas judiciais que parece que as puxeron a medida despois de saber deste problema para decir, como lle poñemos un pau na roda? Pois unhas tasas. Suso, por insistir neste asunto que tanto pode preocupar tamén, eu decía, Julián mantén que efectivamente se están producindo regulares ataques en forma de insultos, amenazas e coaccións a traballadores de NCG. É así? Eu negaría maior que persoas xubiladas que están tomando tranquimacín desde fai meses, que xa está todo o mesmo, simplemente están no banco cunha corneta, padecendo o ruído que eles mesmos producen en primeira persoa, ou berrando devolucións dos nosos aforros, agresión, coacción, ameazas non son, de feito o resultado é que non os hai. Siguen durante meses nas entidades facendo eso, pero siguen tamén nos concellos, seguimos no Parlamento e seguimos nas deputacións e donde faga falta. Somos moi conscientes de que o problema non está hoxe en día en mans dos directivos da entidade, ou unha pequena parte. É un problema político, un problema que se xestou, se legalizou a comercialización de preferentes polas caixas de aforros no ano 2003, goberno Aznar, Rato, Mariano Rajoy, non sei se vos sonan eses nomes, pero curiosamente algún está agora aquí e lle cae de rebote o problema. Decir que non teñen nada que ver co problema, é certo, durante 10 anos se comercializan, pero por favor, hai que asumir non só as responsabilidades do pasado, sino as de goberno do presente e non vendernos quitas e canxes por papel como a solución, nin a arbitraxe para un 15% como a solución, porque queda un 85% sin recuperar os seus aforros e sin visos de recuperarlos. Pero, perdona que abundando en esto, es que tú acabas de poner nombres y apellidos a las personas que tienen el asunto, la solución en su mano, pero yo ahí estoy viendo imágenes de que personas distintas, con otros nombres y otros apellidos, son los que están siendo culpabilizados, victimizados y atacados. Pero, perdona, es que tenéis mucha culpa. Bueno, a ver, Ana, a ver. Eso es que Cina Méndez e Galloso, que son os xestores responsables. Ahí quería llegar yo. A ver, vamos a ver. Por supuesto. Vamos a ver. Claro. Yo me gustaría aprovechar que está el representante Sí. de los trabajadores hoy aquí. No, perdona, yo no soy representante de los trabajadores, yo soy representante de mi sindicato. Bueno, pues de tu sindicato, a los cuales hemos solicitado reunión varias veces y no hemos recibido contestación. Ahora, bien, llevamos más de un año en la calle y bueno, como tú dices, hace un año, pues por estas fechas, mayo más o menos, se sabía lo que eran ya las preferentes. Sí, bueno, este reportaje es de febrero, como visto, decía, ¿no? sí. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un trabajador de una caja, cuando se le va a preguntar, que una señora de 70 y tantos años le va a preguntar si tiene esto que está viendo en la televisión, se le puede hacer un certificado como este, donde se le dice que tiene productos de renta fija y se omite completamente nombrar las participaciones preferentes? Y estoy hablando del caso de una persona que es mayor, que no tiene hijos, y que llevaba este papelito por escrito para que su familia, que vive en otro pueblo, pudiera ver lo que tiene en sus cuentas. En mayo, cuando ya todo el mundo sabía y los preferentistas estábamos en la calle, esta directora le hace este certificado omitiendo la palabra participaciones preferentes. Esta persona, al mismo tiempo, en septiembre, la misma directora
le hace solicitud de arbitraje sin que esta señora sepa lo que es, porque es una señora que no tiene ni estudios primarios, y le pone reclamación a Nova Galicia Banco, admitiendo ella que es una de profesión empregada de hogar y que no tiene, que ha trabajado 40 años en Francia y que no tiene estudios, y que no es llamada al arbitraje porque verdaderamente tiene una cantidad altísima de dinero invertida en preferentes, colocada en preferentes, y por lo tanto por eso la descartan del arbitraje, pero sin embargo es una persona totalmente analfabeta en el sentido de finanzas, y confiaba plenamente en la directora de la sucursal. Y yo quisiera ahora decir aquí y aclarar ya de una vez por todas con los trabajadores el tema tal y como está. La plataforma de La Coruña quizás sea la plataforma que más se reúne con la dirección de Nova Galicia Banco, y nosotros, todas las plataformas, recomendamos presentar reclamación a atención al cliente. Tenemos formularios, las plataformas, prácticamente idénticos. También vamos a las sucursales a que los trabajadores nos den nuestra documentación. Entre esa documentación existe un test que se llama test MiFID, que hay que realizarlo a partir del año 2008 y que ninguno de nosotros... Para calibrar los conocimientos de la persona, ¿no? Pero resulta que ese test MiFID ninguno de nosotros lo contestó, sino que los trabajadores lo rellenaron. E incluso se ha dado el caso en Coruña de una persona que era una vendedora que vendía frutas y verduras, y la han calificado como directora general de empresa. Cuando nosotros descubrimos un MiFID, lo entregamos al banco, certificamos que no es así, que era una autónoma, y le han devuelto por la vía arbitral su dinero. Entonces pasa lo siguiente pasa, que desde la dirección nos dicen: no tenéis por qué ir a la oficina de atención al cliente, no, vais a vuestra sucursal, que es donde trabajáis, y los empleados tienen la obligación de recoger todas las reclamaciones que vosotros presentéis. ¿Sabes lo que pasa? Que los empleados no las quieren recoger. Incluso alguno las ha leído y ha dicho: ah, no, es que esto yo no estoy de acuerdo con él y no te lo recojo. Por lo tanto, eso provoca que nosotros estemos en contra de los empleados. Julián, ¿está pasando esto? ¿No se están recogiendo esos...? Hombre, yo de eso francamente no tengo constancia. Pues sí, está pasando en miles de casos, no en un caso aislado, en miles de casos. También hay otra cosa que ha causado esas imágenes que hemos visto de la plataforma de La Coruña. La plataforma de La Coruña estos días ha recibido una avalancha de gente nueva que, como decía mi compañera Miriam, ha recibido las cartas con la expropiación que les van a hacer y se han enterado... estos días, increíblemente. Y tenemos de nuevo una avalancha y volvemos de nuevo a los inicios a solicitar arbitrajes, documentaciones, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Que estos señores se van a la sucursal con esas reclamaciones y no se las quieren recoger. Y resulta que les dicen: es que a mí yo estoy con la plataforma de La Coruña. ¿Sabes lo que les contestan? Pues mira, yo te recomiendo que no te acerques a las plataformas, porque como te acerques a las plataformas no vas a cobrar, porque esa gente está vetada. Y recordarle a los señores empleados que muchos de las plataformas hemos recuperado el dinero por estar ahí a pie de calle pegando el golpe en el cristal. En fin, una situación... me gustaría hablar un poco del futuro, porque da la sensación de que mucha intención de rectificar por parte de las autoridades no hay. De momento todo contrario, hemos visto poco gesto en el sentido de decir, bueno, pues vamos a pensárnoslo. Cale a folla de ruta, Suso? Mira, onte no Parlamento Europeo, despois da miña intervención, o eurodiputado Millán Mon, que creo que é pariente do presidente do Goberno do Estado, cuñado, pois decía de que seguíramos, que a arbitraxe estaba aí, que eso iba a seguir, que tal. Eso onte ás 7 da tarde. Este é o documento do presidente do FROP do 24 de abril, de onte mismo. E vos leo literalmente 4 liñas. O recorte medio estimado para os tenedores de preferentes será do 43%, do 41% para subordinadas e 22% para as que teñen vencemento. O exercicio terá un impacto positivo de aproximadamente 1.800 millóns de euros no patrimonio de Nova Galicia Banco, coa conseguinte reducción das necesidades de fondos públicos. O sea, eses 1.800 millóns de euros que se nos secuestraron no banco van a ser expoliados para o rescate de Nova Galicia Banco. E por último, unha liña máis, o FROP está levando a cabo un proceso de arbitraxe que está próximo á súa finalización. Documento do FROP de onte. O señor Millán Mon nos entera e nos quere vender unha milonga. Entón, acabará sendo unha anécdota arbitraxe, porque as cifras de arbitraxe son as que son, non? Bueno, é moi duro decir isto para os afectados que nos están escoitando, pero isto é a mentira continua do Goberno do Estado. Bueno, Suso está lendo efectivamente un documento do FROP que ten o membrete do FROP, quitado da página do FROP. É unha pena porque estaría con vos de verdad toda a noite, pero me interesa moito
que ides facer a partir de agora, Miriam? Porque, como decíamos, hai poucos indicios de que vai haber unha rectificación política. Hai, por unha parte, a decisión de denunciar ou non. Eu preguntaba esta mesma semana ao vicepresidente da Xunta de Galicia se o goberno galego se plantexa a posibilidade de demandar as entidades financeiras, como parece ser que está disposto a facer o Partido Socialista. Dixo que non estaban nesa ruta, pero por parte dos afectados, que o que ides facer? Pois por parte dos afectados vamos a seguir na rúa e presionando cada vez máis, buscando unha solución política a este problema, e para iso nos vamos a ir achegando ao goberno que temos máis perto. Cual é? Os concellos. Serán pois os alcaldes do Partido Popular, porque quen goberna neste momento tanto a nivel galego como a nivel central. Con ese asunto, porque efectivamente un contraargumento que está utilizando o goberno galego, e esa gráfica da que falábamos antes tamén demostra que a colocación das participacións afectou tamén a gobernos do Partido Socialista, non? Exacto. Por que especificamente o Partido Popular? Por que? Porque quen está agora mesmo no goberno, e como quen nos pode dar esta solución, pois por iso vamos ao Partido Popular a exixirlles que nos den unha solución política a esta problemática. Ben mediante Real Decreto, ben mediante un canxa de depósitos a prazo fixo, exceptuando pois as persoas que teñen que facer fronte a un pagamento, a unha débeda ou inclusive a unhas hipotecas. Estamos falando de... Hai xente afectada polas preferentes, que tamén son afectados polas hipotecas. É que é gravísimo. Pode haber xente que está sendo desafiuzada como consecuencia de non poder pagar a hipoteca porque está atrapada nas preferentes. E temos os aforros atrapados en preferentes ou subordinadas. O sea, que ao final pode ser desafiuzada polo mesmo banco que lle está atrapando os seus aforros. É que é increíble esta situación. Por iso nos vamos directamente a unha solución política, e por iso nos enfocamos aos gobernos, aos concellos onde goberna o Partido Popular, para exixirlles que todos se unan, que nos apoyen, que se unan a nós, e que lle exixan ao presidente da Xunta e ao presidente do Goberno Central unha solución política aos afectados. Suso. Hai posibilidade, por suposto, o Parlamento Europeo, a Troika, permite que se nos devolvan os cartos. Habrá que matizar, o único problema é se vai ao déficit público ou non, pero ese é un matiz realmente da estructura do Ministerio. Están buscando fórmulas para que non vai ao déficit, pero o Goberno do Estado vai a querer devolvernos os cartos con algunha das fórmulas posibles? Non o sabemos. En calqueira caso, todos e cada un dos membros do Partido Popular, desde arriba hasta o último, son cómplices dentro do seu partido. Decir, estou cos afectados ao mesmo tempo que se están aprobando leis. Temos casos de algún director de sucursal que agora, que comercializa preferentes, agora é diputado do Partido Popular. Pérez Insua, que foi alcalde de Noia, aprobou e votou xunto cos 15 deputados do PP en Galicia esta lei que nos impón quitas e canxes a lei anterior que nos fixo inversores. Están traicionando aos seus electores, traicionando aos aforradores galegos, e o aforro realmente é un pilar fundamental da sociedade. E a sociedade galega aforrou toda a vida, cando estivo na emigración, cando está na emigración, cando traballa dentro, e sempre que pode, porque considera que debe guardar unha parte. E recordo unha intervención do señor Feixóo que decía: a felicidade é ganar 20 e gastar 19. Pois ben, nós fixemos eso, aforramos, fixestes os deberes, vos, fixemos os deberes, nós non vivimos por enriba das nosas posibilidades, senón non estarían os aforros, pero hai quen está vivindo por enriba das nosas posibilidades, pero vivindo a base de ben, Julián, paradóxicamente, supoño que vos tamén estades desexando que se chegue a unha solución. Por supuesto, nosotros llevamos meses reclamándola. Pero a mí lo que me preocupa de esto es que no parece haber ninguna intención de detener esta escalada de violencia. Cada vez vamos a más. Y ahora, si hace 2 semanas, perdón, hace una semana eran agredidas 2 compañeras en la oficina principal de La Coruña, el jueves pasado o el viernes pasado fue agredido otra persona en La Estrada. Ayer hubo 2 agresiones más en La Coruña, en la oficina de la calle Monforte. Bien, es verdad que estas no pueden ser achacadas a preferentistas, pero es que cada vez da la impresión de que todo vale. Está lo mezclando y creo que no es correcto. Por eso digo que es que se da la impresión de que todo vale. Y yo creo que una protesta justa, una causa justa como es la vuestra, no se puede desvirtuar por las malas formas pero empleadas. Pero es muy difícil, perdón, sí, es muy difícil. Cuando yo le digo a un afectado, y nos pasa a todos,
esta é a situación, esta é o análisis do último ano, o afectado me di, sí, pero quen me vendeu as preferentes ou as subordinadas foi fulano mengano. Bueno, esa Entonces, ruptura da confianza. que nos ve próximos na oficina e a vos, eso. non ven a un diputado, non ven a... Están mentindo a día de hoy, se siguen engañando a xente. Rematamos contigo. Pues por eso insistimos en que nosotros no podemos ser la carne de cañón ni la muralla de contención de las personas que verdaderamente pues, se lo han llevado crudo. E Y los que están... non somos os peóns da partida, Claro. pero creo que o rei é a entidade, e posiblemente a liquiden, parece ser, ou a regalen por €1 a algún amigo, que te dá Decías moita antes, sorte. Julián, que dijiste algo así como hasta ahí quería ir yo, algo así cuando mencionaste tú los nombres de Galloso y de Méndez. Que ¿Qué votades? ¿De menos que esas protestas no se sean en otros sitios? Pues para ser sinceros, sí. Nosotros pensamos que los responsables de estos están perfectamente identificados y no sé por qué se están soslayando a esas dos personas en todas sus responsabilidades habidas y por haber. Temos solicitado, perdón, porque ao presidente da Xunta, entre outras cousas, lle temos solicitado que recurrira os decretos e as leis, que presentara recursos de inconstitucionalidade, pero tamén lle temos pedido que realmente se presentara unha querella criminal contra os responsables. Non o vamos facer a título individual porque somos cidadáns, traballadores, con poucos recursos, e estamos falando de pelexar, de pleitear contra unha entidade ou contra un banco. Pero non vexo que desde os poderes públicos se estén tampouco tomando as medidas para saber realmente cales son as responsabilidades. Porque ao mellor están imbricados nas mesmas responsabilidades. Pues yo os pediría que la presión toda que tengáis que hacer contra los poderes públicos la hagáis en los poderes públicos, no la hagáis en nuestras carnes, que al fin y al cabo somos los que estamos padeciendo, hemos perdido nuestros puestos de trabajo, miles de nosotros, otros miles los van a perder, y los que quedan en las oficinas no pueden ser, como digo, la carne de cañón que se nos ponga entre unos afectados. Pero o problema aquí non creo que sexan os traballadores do banco, o problema son os afectados, os estafados, que non son capaces de recuperar os seus cartos e, ademais, tamén teñen perdido os seus traballos, incluso moitos dos traballadores teñen preferentes ou subordinadas, doblemente afectados, ou os seus familiares lles endosaron estos produtos, triplemente afectados. A casuística, a todos verdade, venimos aquí a hablar de nuestro libro, efectivamente, pero igual que yo concedo que tienes razón, hombre, concédeme tamén que yo la puedo tener. Por suposto. A ver, Ana, rematamos contigo. Bueno, por alusión a esas agresións da plataforma da Coruña outro día, quero dicir que nós non temos conocimiento, que os meus compañeiros desminte totalmente ninguna agresión, eles non produciron ninguna agresión. De feito, había 3 furgóns da Policía Nacional, entendo que a maioría da edade dos preferentistas que están aí, a media de casi 75 anos, non creo que foran capaces de agredir a nadie, nunca o fixeron. Si esa contundencia, pues foi bastante forte, si entendo que o ambiente estaba caldeado, pero eu pediría aquí a todos os traballadores de Nova Galicia Banco que de unha vez por todas nos traten con respeto, sean solidarios, nos aporten a documentación que lle solicitamos, sean amables, que deixen de tratarnos con prepotencia, porque é o que siguen facendo, que deixen de mentirnos, que deixen de amenazar, porque están amenazando, e isto irá a menos. Se sucede eso, isto irá a menos. Se creciu a violencia é porque eles o están provocando. O sea, eles están provocando. Eles non son as víctimas, que non, sinto decilo, pero eles non son as víctimas. As víctimas somos nós, que aparte de sufrir todos os recortes que temos que sufrir na nosa vida, como sufre a maioría dos gallegos, temos os nosos aforros pillados neste tema. É decir, por favor, que non deixedes que xoguen máis con vos, que non, porque parece que están xogando con vos desde a dirección, pois xa está ben, non seades de novo usados para volver a facer outra vez daño, porque eu sei que ahora mesmo hai traballadores que xa están chamando por teléfono para dar a información das quitas, e están endulzando as quitas como se foran un caramelo, e xa non soportamos máis isto. Bueno, unha historia que témome que seguiremos falando dela, de verdad foi un auténtico placer desde o punto de vista xornalístico compartir mesa con vos, me parece que foi clarísimo todo o que se expuxo aquí, interesade moito tamén o punto de vista dos traballadores, porque he de decir que non é moi doado conseguir que ese colectivo manifesto que está pasando como consecuencia de todo este proceso. Non foi doado polo de agora saber o punto de vista dos traballadores, non? Pois eu recollo ese ofrecemento que nos faz para
Cando que irades, Hombre, eu creo nos que estamos... un inciso. Información, nos podemos facilitar a información que se pode facilitar. Nos non podemos facilitar documentación interna do banco como falo sobre todo do que estaba acontecendo cos traballadores, non? Pois nada, Unha pregunta Sí. podo facer. Sí. É certo que tendes unha directiva interna que vos di que as comunicacións sexan individuais e que en ningún caso as fagades por escrito con respecto ás quitas, canxes e descontos que teñan que sufrir calqueira dos produtos? Si, lá non me consta, pero me comprometo a contestarte Porque fijo. son informacións que me chegan e o que Me nos teñen comprometo a chegado. contestarte fijo lo antes Digo, porque posible. chegar a entidade a solicitar información unha persoa maior con pouco coñecemento que non poida facelo conxuntamente ou, sobre todo por escrito, sería bastante grave. Tenemos que acabar ya. Sí, tenemos que acabar ya. Te lo digo después. De verdad, os agradezco fuera de muchísimo que hayáis venido a esta mesa, os agradezco muchísimo el tono, la capacidad que hemos tenido de hablar con tranquilidad de esta estafa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una estafa impresentable y cuantos más detalles conocemos lo que está pasando, más indignación nos provoca. Así que, de verdad, nuestra solidaridad y muchísimas gracias, Julián, Ana, Suso y Miriam, por acompañarnos esta noche. Y lo que decía, sospecho que volveremos a vernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pequeña pausa de publicidad vamos a hacer. Vamos a hablar de la resaca de lo que ayer pasaba en el Parlamento gallego. Saben, ese enfrentamiento que se producía entre Xosé Manuel Beiras y el presidente de la Xunta de Galicia, pero también vamos a hablar de algo terrible que tiene que ver con el desempleo. 6.200.000 personas no tienen trabajo en España. A la vuelta de publicidad.